julio de 2025. Astrónomos detectan a TRES y Atlas, apenas el tercer objeto interestelar jamás visto adentrándose en nuestro sistema solar a una velocidad imposible. Pero cuando el James Webb capta un resplandor constante y palpitante en su núcleo, una luz que ninguna roca simple debería emitir, todo cambia. El brillo del objeto triplica lo esperado, sin cola cometaria ni parpadeos. Su rotación, mecánicamente perfecta. Y entonces llega el golpe. Varios equipos confirman un latido térmico, que pulsa cada pocas horas, y una cascada de extrañas señales de radio, que no encajan con ningún proceso natural conocido. Si esto es real, podría ser la primera evidencia de algo construido, no nacido, que se dirige hacia nosotros en este mismo instante. ¿Qué es TRES y Atlas? ¿Y por qué su llegada tiene a los mejores científicos del planeta exigiendo respuestas? 6 de agosto de 2025. En lo más profundo del flujo de datos del telescopio espacial James Webb, un grupo de operadores de espectroscopía infrarroja cercana detectó algo que no cuadraba. Los primeros fotogramas infrarrojos del objeto mostraban un resplandor concentrado en su núcleo. No una neblina dispersa, no una coma difusa, sino una fuente aislada y compacta lo bastante brillante como para eclipsar el polvo circundante. Las lecturas eran limpias, sin indicios de error instrumental ni contaminación por una llamarada solar. En los gráficos en bruto, la firma térmica destacaba claramente. Un núcleo blanco incandescente que se desvanecía en bandas de color. Todo centrado en un núcleo que ningún telescopio podía resolver con claridad. El equipo del Webb, dirigido por la doctora Lena Marovich, científica senior de instrumentos, revisó los registros de calibración y repitió los cálculos. La emisión era constante, manteniéndose en niveles 3 veces superiores a lo que cualquier modelo predecía para un objeto de ese tamaño y a esa distancia. No había cola ni parpadeos, solo un faro fijo e inmutable. El chat interno del equipo se llenó de preguntas. ¿Era desgasificación? ¿O algo completamente distinto? De inmediato comenzaron las comprobaciones en archivos. Los datos del Hubble y de telescopios terrestres del inicio del verano apuntaban ya a un objeto activo que brillaba mucho más allá de la órbita de Júpiter, mucho antes de que la luz solar pudiera desencadenar una actividad cometaria normal. Pero nada en esos registros se acercaba a la nitidez o intensidad de las nuevas imágenes del Webb. Para los operadores, estaba claro que no se trataba de un descubrimiento rutinario. El calor procedía del interior, no de la superficie iluminada por el sol. Y fuese lo que lo alimentaba, las reglas conocidas no aplicaban. Los equipos de observación óptica, encabezados por el grupo Atlas en Chile y los analistas del Hubble, iniciaron sus propias comprobaciones. La primera preocupación, el brillo. Según todos los estándares, TRES y Atlas brillaba casi 3 veces más de lo esperado para un cuerpo de su tamaño y distancia estimados. Los estudios de la curva de luz durante semanas mostraban una emisión constante y sin variaciones. Ni caídas, ni picos, ni rastro del parpadeo habitual causado por chorros de gas o superficies irregulares. En comparación, los cometas típicos se iluminan y apagan al girar, con sus cortezas heladas liberando gas de forma intermitente. Aquí, en cambio, el patrón era casi plano, con un periodo de rotación de unas 6 horas, suficiente para revelar cualquier actividad superficial notable, pero no aparecía nada. Las imágenes de alta resolución del Hubble buscaron la clásica cola, la estela de vapor producida al sublimarse el hielo de un cometa. En su lugar,
El objeto estaba envuelto en un capullo ajustado con forma de lágrima, más un sudario que una cola. Los analistas destacaron que incluso a 6 unidades astronómicas del Sol, donde la luz solar es débil y la mayoría de cometas permanecen inactivos, 3 y Atlas ya estaba activo, brillando contra el negro del espacio. Ningún modelo de calentamiento solar ni de desgasificación estándar podía explicar ni la intensidad ni el momento. Estas contradicciones dejaron a los equipos de óptica ante un enigma. Un cuerpo demasiado brillante, demasiado constante y demasiado autosuficiente para encajar en cualquier categoría conocida. Las reglas habituales de los cometas no servían. Para los investigadores, el siguiente paso estaba claro. Si la luz no procedía de la superficie, quizá la respuesta se encontraba más profundo, en su interior. Los analistas de infrarrojo del equipo del Webb empezaron a diseccionar los datos de series temporales en busca de algún patrón en el calor que emanaba del núcleo de 3 y Atlas. Lo que llamó su atención no fue solo la intensidad, sino el ritmo. Cada 4 horas, el resplandor central crecía y se apagaba en un ciclo lento, deliberado. El pulso era inconfundible, estable, casi mecánico, con la energía concentrándose en el núcleo y propagándose hacia afuera en ondas. No era un parpadeo aleatorio ni una erupción caótica. Los registros de datos se llenaban de marcas de tiempo, cada una señalando una subida y bajada que se repetía con una precisión asombrosa. La doctora Alina Marovich y su grupo compararon esos intervalos con los parámetros de rotación y órbita del objeto, en busca de una causa natural. Nada cuadraba. El calor no seguía las características de la superficie, ni la influencia solar. Pulsaba desde lo más profundo, ajeno al ángulo cambiante de la luz solar o a la distancia al Sol. Para los operadores del Webb, se parecía menos a la desgasificación de un cometa y más al latido de algo diseñado. Observatorios de radio, desde California hasta Sudáfrica, orientaron sus antenas hacia 3 y Atlas, buscando cualquier rastro de actividad electromagnética más allá del espectro óptico e infrarrojo. La matriz de radiotelescopio Salem, dirigida por la doctora Kavita Ralph, cribó horas de datos de banda ancha. Tras filtrar el ruido de fondo y la interferencia de satélites, el equipo aisló algo que no encajaba. Un débil pulso de banda estrecha que se repetía cada 4 horas, inmutable en su ritmo. El análisis de Fourier confirmó el patrón. Una portadora estable que se recortaba con nitidez frente al estático, con una repetición demasiado precisa para ser ruido cósmico aleatorio. Durante varias noches, el pulso se mantuvo constante, aunque su sincronía derivaba ligeramente siguiendo los cambios del viento solar, coincidiendo con las fluctuaciones registradas por los monitores de meteorología espacial. Equipos independientes en Mercat y Effelsberg verificaron la señal, descartando interferencias locales o fuentes terrestres. La persistencia del pulso, sus sutiles variaciones ambientales y su detección en ambos hemisferios forzaron una nueva pregunta. ¿Era un proceso natural o una transmisión deliberada de algo consciente de su entorno? A mediados de agosto de 2025, la anomalía se intensificó. La señal en directo del Webb captó un destello repentino. 3 y Atlas aumentó su brillo en casi un 40 en menos de una hora. Un satélite de pruebas, aún siguiendo su trayectoria desde la órbita terrestre, confirmó el pico. Cada telescopio apuntado al objeto registró la misma subida, no solo en luz visible, sino también en emisión térmica. Durante un breve intervalo, el objeto irradiaba como si algo en su interior se hubiera encendido. Luego, con la misma rapidez,
las cifras se estabilizaron, aunque en un nivel más alto que antes. La atención se desplazó a la órbita. Marco Machelli y el equipo de la ESA, especializado en objetos cercanos a la Tierra, corrieron nuevos modelos. La trayectoria prevista tras meses de datos ya no coincidía con la realidad. En lugar de derivar pasivamente, TRES Atlas había desviado su rumbo, acercándose más al plano del sistema solar. El grupo de Machelli debatió las posibles causas. ¿Desgasificación, error de medida o algo menos familiar? La aceleración no se ajustaba a ningún comportamiento conocido de un cometa. Por primera vez, los datos insinuaban una maniobra. El destello y el cambio de trayectoria aparecían enlazados en los registros. La pregunta ahora era más apremiante que nunca. ¿Qué clase de objeto cambia de rumbo en pleno vuelo? ¿Y por qué aquí, en el límite de la eclíptica? 18 de agosto de 2025. El instrumento NIR-SPEC del Webb pasó el testigo a los espectroscopistas. El grupo de Carrie Lees, en Johns Hopkins, tomó el liderazgo procesando los espectros en bruto de TRES Atlas. Los marcadores típicos de un cometa, agua, hielo, dióxido de carbono, estaban presentes, pero sobre ellos se alzaba un enigma. Varias líneas de absorción se negaban a encajar con ningún catálogo conocido. El perfil de reflectividad apuntaba a aleaciones metálicas, algunas recordando a elementos de tierras raras que en la Tierra solo se encuentran en procesos de fabricación avanzada. Enterradas en los datos, un puñado de señales coincidía con materiales cuánticos teóricos, estructuras descritas en artículos de física, pero jamás observadas en la naturaleza. Para el equipo, las pruebas se alejaban de la química cósmica aleatoria y se inclinaban hacia algo que, al menos sobre el papel, parecía diseñado. A finales de agosto, el acceso a las transmisiones en bruto del telescopio empezó a restringirse. Memorandos internos de la NASA y de la ESA mencionaban nuevos protocolos de datos en nombre de la seguridad planetaria. El grupo de trabajo, SEI, dirigido por un coordinador anónimo, debatió si enviar o no una señal matemática hacia TRES Atlas. Tras una votación tensa, el mensaje se envió. Números primos, la tabla periódica y constantes fundamentales. 72 horas después, llegó una respuesta en banda estrecha, cronometrada al segundo. La señal de retorno estaba distorsionada, pero su patrón coincidía con la ventana exacta de la transmisión original. Las agencias cerraron el acceso a los datos, redirigiendo las comunicaciones a canales clasificados. Fuera, la especulación se disparó. Dentro, el ambiente pasó de la curiosidad a algo más cercano a la cautela. En el debate de la IAU de agosto, se pusieron a prueba 4 hipótesis principales: chorros de desgasificación, calentamiento radiogénico, dispersión de polvo y errores en la estimación de masa. Todas descartadas por insuficientes. Ninguna lograba explicar toda la cadena de anomalías. Ahora, con el sobrevuelo de septiembre acercándose, la cuenta atrás está en marcha. Cada instrumento se prepara para observar, con la esperanza de obtener los datos que por fin aclaren el enigma. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb registró a TRES Atlas emitiendo radiación infrarroja 3 veces más brillante de lo que los modelos predecían para un objeto de ese tamaño. En las semanas siguientes, los equipos documentaron una firma térmica centralizada con pulsos regulares, una señal de radio repetitiva y un repentino aumento del 40 en el brillo, que coincidió con un cambio en su trayectoria. Hechos confirmados por TESS, Hubble
y los datos orbitales de la Agencia Espacial Europea. El análisis espectroscópico reveló aleaciones con elementos de tierras raras y líneas de absorción inexistentes en los catálogos actuales. A pesar de múltiples revisiones independientes, explicaciones naturales como desgasificación, decaimiento radiactivo o dispersión de polvo fueron descartadas por el panel de debate de la Unión Astronómica Internacional. A finales de septiembre de 2025, su máximo acercamiento es inminente y los grandes observatorios se preparan para un estudio directo. Lo que está claro es que TRES y Atlas desafía todos los modelos actuales de objetos interestelares, y su próximo paso junto a la Tierra será un momento decisivo para la ciencia planetaria.